la palabra altar significa lugar elevado. En la Biblia, el altar es un lugar donde se encuentra la presencia de Dios y donde se realizaban o se traían ofrendas y sacrificios como una forma, número uno, de adoración y de agradecimiento. El altar era el medio que se usaba para traerle a Dios, para ofrecerle a Dios, y era el lugar regularmente donde Dios descendía. Vea esto, Dios desciende en todo lugar. La Biblia dice que Dios desciende donde es llamado, donde es invocado, donde es bien recibido. Pero regularmente, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, cuando hablamos de un altar, el altar es un lugar de encuentro, es un lugar donde nos encontramos con Dios. En los altares, repito lo que ya le estaba leyendo en mis notas, en los altares se presentaban ofrendas, y cuando las ofrendas eran presentadas en los altares, los cielos se abrían y Dios descendía. O sea, cuando nosotros presentamos en un altar, Dios es atraído y Dios desciende. El altar se convierte en un símbolo de encuentro entre lo divino y lo humano. Aunque para nosotros sea natural, sea literal, hay algo que se rompe, porque Dios no se contradice. Diga conmigo, la palabra de Dios no pasa de moda. Del cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es de ahí donde podemos partir, aunque le digo que no voy a irme por otro lado hablando de altar, pero quiero explicar y sentar un poquito este precedente. La palabra, el altar, es de ahí donde proviene que este lugar se respeta, que este lugar se honra, que en este lugar no se juega, que en este lugar se adora al Señor. Y cuando nosotros venimos cargados, venimos cansados, tenemos situaciones, podemos tener la oportunidad de correr a Él. Usted, como dije, el viernes enseñamos acerca de la casa de Dios, ¿verdad? Como dije, entonces nosotros podemos correr al altar. Y usted lo puede hacer en cualquier lado. Usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer en cualquier lado. Usted puede crear un altar de adoración, de alabanza, de ofrecimiento a nuestro Padre Celestial, pero porque en el altar Dios es atraído. Entonces, en este lugar que nosotros llamamos altar, una parte de aquí, una parte de aquí, de hecho, la Biblia nos enseña que el tabernáculo o el diseño del tabernáculo que Dios le dio a Moisés y luego a Salomón tenía 3 partes y estaba compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo, o sea, atrio y altar. Ese es el atrio y este es el altar. Aunque el tema no me voy a enfocar por eso, quiero hablar y sentar el precedente de lo que sucede en un altar. Me quiero ir por la línea de lo importante que es venir y ofrecer a Dios en el altar y cómo la presencia de Dios puede ser atraída. Amén. Déjeme leerle nuevamente aquí. Es un lugar donde se lleva a cabo la comunicación con Dios y donde se reconoce la necesidad de expiar los pecados. En este sentido, el altar representa un puente entre el ser humano y lo divino de Dios. Donde hay una iglesia que sabe entregar en el altar, que sabe, donde hay un pueblo, donde hay un remanente que sabe entregar, que sabe venir al altar, que sabe entregar en el altar, siempre van a haber cielos abiertos, siempre va a haber gloria de Dios. ¿Escuchó esto? Por eso es tan importante que nosotros entendamos el concepto. A veces necesitamos aprender o ser enseñados y aprender lo que conlleva o lo que significa poder presentarnos en el altar delante del Señor. En el altar es un lugar de entrega. Definitivamente, siempre que hablamos de altar, hablamos de entrega. ¿Entrega qué? Podemos entregar varias cosas. Podemos entregar aún nuestra ansiedad, nuestro cansancio, nuestros pecados, pero aún a veces tenemos que entregar lo que más nos duele y lo que más amamos, y es ahí donde los cielos se abren y la gloria desciende. Somos una iglesia llamada, como dice en la entrada, usted vio en la entrada, nuestra visión es, la última parte de nuestra visión es manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a manifestar la gloria de Dios si no tenemos entrega?
si no tenemos altar, si no hemos conocido y aprendido lo que significa venir ante el altar. Vamos a seguir acá. Ok. La entrega es el traer o es el despojarnos voluntariamente de lo que amamos o necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de entrega, hablamos de algo que se hace voluntariamente y no veramente puede ser algo que no tiene tanto valor para nosotros. Cuando hablamos de entrega, hablamos de algo que tiene mucho valor, lo más preciado, lo que más amamos, y es ahí donde el fuego de Dios desciende. De hecho, la historia comienza, si usted se recuerda, en el libro de Génesis. No lo vamos a buscar, solo se lo voy a narrar. En el libro de Génesis comienza la historia con dos hombres, uno llamado Caín y el otro Abel, hijos de Adán, la primera pareja que fue creada en el huerto del Edén. Y dice que ambos hombres un día se presentan delante del Señor. Y lo primero que estos hombres hacen es que forman o edifican un altar. Y ambos, tanto Abel como Caín, traen una ofrenda al Señor. Era una ofrenda física, o Abel escoge una ofrenda que es lo mejor de sus ovejas. Y Caín escoge algo que era lo mejor, las frutas. No dice que era lo mejor, pero trajo su ofrenda. Y mientras ellos se acercan al altar y presentan la ofrenda, el fuego de Dios desciende sobre la ofrenda de Abel, porque tenía que ver con la entrega, tenía que ver con la disposición del corazón. Y sucesivamente podemos estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña, que cada vez que se presenta algo en el altar hay fuego. Dígale a su hermano: nos preparamos para ofrecer nuestras ofrendas, nuestras primicias, y lo vamos a hacer con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, con un corazón donde quizás nos va a doler, vamos a entregar lo mejor de nosotros, pero este fin de semana queremos ver la gloria de Dios, queremos ver que Dios descienda sobre lo que le podemos ofrecer a nuestro Padre Celestial. Entonces, donde hay un altar, tiene que haber un sacrificio. Creo que le diga a alguien esto, por favor. Donde hay un altar, no es ¿será que puede? No, tiene. Y cuando hablo de la palabra tiene, es como cierta obligación. Habla ya un poquito más a fondo de ser una obligación. Entonces repita conmigo nuevamente: donde hay altar, tiene que haber sacrificio. Sin sacrificio no hay salvación. Aunque la salvación es gratis para nosotros, no realmente fue gratis para Jesús, porque Jesús tuvo que entregarse en sacrificio para que usted y yo seamos o fuéramos salvos y liberados. Entonces, la entrega tiene que ver con algo que va más allá. Quiero que vayamos a un pasaje que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a verlo de versículo 1. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla. Lo tenemos. Lo podemos leer todos juntos, por favor. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Repitamos esa frase nuevamente. ¿Qué dice? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien... Quiero que hagamos énfasis en dos cosas aquí muy importantes. Vamos a seguir leyendo el pasaje. En el primer verso encontramos que el Señor le dice que probó Dios a Abraham. Diga conmigo: Dios prueba el corazón del ser humano. Y ahora vamos a ver alguna descripción cómo es que es probado el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces, y en el verso 2 que leímos dice que el Señor le pide algo y le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, ¿a quién?
amas. Diga conmigo, ¿se acuerdan que Abraham tenía 2 hijos? Abraham no solo tenía uno, pero aquí nosotros vemos algo muy especial. En este pasaje nosotros vemos que el Señor le dice a tu único hijo, pero Abraham tenía otro hijo y se llamaba Ismael. También era su hijo, pero no era el hijo de la promesa. Y la Biblia, cuando usted estudia todo esto, la Biblia describe que Dios o que Abraham amaba a Isaac, aunque también Ismael era su hijo. Y yo me imagino que lo amaba porque había venido por apresurarse o por su error o por su ligereza, etcétera, como haya llegado, pero era su hijo. Pero hay situaciones que nosotros notamos en la palabra de Dios como esta, que el Señor le dice mismo a Abraham y le dice, tu hijo, tu único hijo, pero entonces le hace énfasis y le dice, a quien tú amas. Sigamos leyendo porque vamos a ver 3 cosas en este pasaje, en estos pasajes. Y vete a la tierra de, ¿estamos aquí todavía? Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo. Aquí vamos a. Primero dice que probó Dios el corazón de Abraham y le pide a su hijo que más ama. Y entonces le dice ahora, porque hasta cuando vemos la primera parte del verso, dice que le dijo, toma a tu hijo. Todavía no le dijo, entrégamelo. Pero ya Abraham sabía que Dios estaba pidiendo algo. ¿Cuánto se les hace familiar que hay veces que Dios habla misteriosamente y uno en el fondo ya sabe por dónde Dios va, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te quiere pedir? Entonces le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto. Algunas versiones dicen en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto o para el sacrificio, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este pasaje me impresionó mucho, aunque uno siempre conoce ha leído estos pasajes, pero hay momentos donde tú empiezas a leer un pasaje y te encuentras con un pasaje tan súper fuerte, que encontramos tantas cosas. Acuérdese que estamos hablando de altar. Altar tiene que ver con entrega, altar tiene que ver con sacrificio, altar tiene que ver con ofrecer. No me estoy saliendo del tema todavía, ¿verdad? Entonces vemos en esta escritura que lo primero que Dios hace con Abraham es que prueba el corazón. Se imagina nosotros, si usted es padre, madre, si Dios nos pide lo que más amamos, cómo nuestro corazón es probado. Pero aquí vemos que Abraham recibe una instrucción de parte de Dios y él comienza a trabajar en pro de lo que Dios le pide. Primero dice que probó Dios el corazón y la respuesta de Abraham fue: heme aquí. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, heme aquí, cuando Él le pide algo? Cuando el Señor le dice: levántate a las 3 de la mañana y ora por tal familia. Señor, tengo sueño, tengo frío. Señor, estoy cansada. Señor, tengo que trabajar temprano. ¿Está aquí? Más con el frío que hace ahora, ¿verdad que sí? Se sentía que estábamos en Ley Tajo bajo cero esta mañana. Pero cuando Dios le dice: Julano, Mario, Pedro, Juan, como usted se llame, levántate. Y usted dice: heme aquí. Abraham le respondió: heme aquí. Era el primer paso donde Abraham iba a rendir, iba a entregar su corazón.
Y una de las cosas que vemos en este pasaje es que el Señor nos pide siempre lo que más amamos, lo que más queremos. Él nos pide que nosotros podamos venir a su altar y podamos entregar lo que más nos gusta, lo que más amamos. Amada iglesia, es muy fácil entregar lo que está de más, como cuando usted tiene que sacar de su casa algunas cosas y dice: esto está de más, ya no me sirve. Es fácil sacarlo, pero que le digan a usted que usted saque esa prenda o esa cosa que usted ama tanto, que usted se tiene que despojar de ello, ahí duele. Y es allí donde comienza el primer paso, el primer escalón para nosotros tener una entrega. Y cada vez que nosotros tenemos una entrega, que nos presentamos ante un altar, acuérdese, por eso el tema se llama altar, porque nos presentamos, y en el altar es donde somos moldeados, donde somos preparados para poder soltar, para poder entregar. Entonces el Señor fue tan claro y le dijo a Abraham dos cosas: tú amas a Isaac, tú amas, te voy a pedir lo que más amas. ¿Qué es lo que más ama en este tiempo el ser humano? Ayúdeme a predicar esta noche. Yo no escuché, ¿qué es lo que más amamos? El teléfono, puede comprarse otro, sí, y los dan fiados a crédito, así que no es tan fuerte. ¿Qué es lo que más amamos? Los hombres tóquense así, ¿ve? La cartera, y las mujeres metan la mano a la cartera. No se la voy a pedir. Regularmente es lo que más nos cuesta soltar, es lo que a veces más nos cuesta. Escuche, como pastora tengo una responsabilidad de enseñarle. Nos va a pedir dinero, le enseño. Porque a veces, de hecho, la palabra del Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y regularmente es tan difícil entregar lo que amamos, porque la Biblia dice que amamos las riquezas, amamos el dinero, y el dinero es bueno, pero no lo debemos de amar. Quien debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida debe ser Dios, y lo notamos aquí como ejemplo en el libro, en la escritura que estamos leyendo, como para Abraham, Isaac era su hijo único, pero su único Isaac, diga conmigo, su único Isaac, lo que más amaba. Por eso el Señor le hace énfasis y le dice: a tu hijo, a tu Isaac, a quien verdaderamente amas. Si estás dispuesto a entregarlo, entonces sabré que verdaderamente me amas. Cuando el Señor nos pide algo, nos pide cosas de las que más amamos, de las que nuestro corazón está más pegado a ellas. Y si estamos dispuestas a soltar, estamos dispuestas a entregar, Él está sabiendo que lo amamos a Él. Por eso el libro de Mateo capítulo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él y buscamos su reino, nuestro corazón está listo para cualquier cosa. Entonces dijo: ofrécelo. Oiga, la palabra ofrecer tiene muchos términos. Ofrecer quiere decir: me voy a despojar, porque yo voy a ofrecerte esto. Y cuando yo lo ofrezco, estoy sabiendo que alguien lo va a agarrar de mi mano, y eso significa que no voy a tenerlo más. ¿Me explico? Entonces, ofrécelo. La palabra ofrecer va más allá. Entonces, Dios prueba, iglesia, nuestro corazón. Estamos terminando nuestras semanas de ayuno. Muchos de ustedes se metieron, participaron en este ayuno, otros no. Que Dios me los bendiga.
Algunos sí participaron, algunos no pudieron, pero algunos sí estuvieron en el ayuno y presentaron su ayuno, su primicia de ayuno. Y entonces hoy precisamente estamos cerrando estas 3 semanas de ayuno de 5 días que hicimos y nos preparamos. Por eso quise preparar este mensaje. Nos preparamos para este domingo para entregar y despojarnos un poco de lo que Dios nos ha bendecido en este principio de año. Por eso es que le estoy hablando acerca de esto, de lo importante que es el entregar, el ofrecer, cómo nuestro corazón puede ser probado para ofrecerlo. Y Abraham, entonces el verso 3, se levantó temprano y caminó, preparó todo. Diga conmigo, Abraham preparó todo. Ve al verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y lo más importante que tenía, que amaba, que era a Isaac su hijo. Y no es solo eso. Imagínese, Dios lo mandó que vaya y presente, que vaya al monte Moriab. El monte Moriab se cree que es, bueno, no se cree, la Biblia según dice, cuando usted sigue leyendo, que Abraham caminó 3 días. O sea, el monte Moriab estaba a una distancia bastante lejos de donde Abraham se encontraba en ese momento, pero Abraham sabía a lo que iba. Dígale a su hermano, tienes que saber a lo que vas cuando vas a la casa del Señor. Puedes ofrecer tu sacrificio de alabanza, puedes ofrecer tu sacrificio de adoración, pero también puedes presentar tu sacrificio de lo que está más cerca del corazón, que a veces cuesta entregar. Entonces, 3 días iba a caminar Abraham hacia el monte Moriab. Pero me llama la atención mucho que dice que él se preparó con su hijo, pero de una vez se preparó con la leña. Oiga esto, se preparó con la leña. ¿Para qué sirve la leña? Algo estoy recibiendo aquí. La leña sirve para encender el fuego, ¿verdad? Si no había leña, no se podía presentar el holocausto. Entonces, algo que me llama la atención, esto es que en estas 3 semanas, si usted no ayunó, no se sienta mal, comenzamos un ayuno pronto. Pero en estas 3 semanas que nos preparamos con ayuno, que fue nuestra primicia de ayuno, lo que nosotros preparamos fue la leña cortada. Cortamos la leña para encender el fuego y para presentar nuestro sacrificio. Este domingo tiene que haber leña en el altar. Usted la preparó durante estas primeras semanas para traerla. Abraham dice que cortó la leña para el holocausto y se levantó en obediencia para ir al lugar que Dios le había dicho. Dios le había dicho, ve a Moriab. Nuestro Moriab, amada iglesia, tiene que ser el altar. Nosotros tenemos que venir dispuestos para entregar, no solo, como le digo, nuestro sacrificio de ofrendas o de primicias, sino nuestra mejor adoración. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que nosotros podemos presentarnos como, déjeme se lo leo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Dice al final, en vez de decir culto racional, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable. Solo con el hecho que nos preparamos para venir al altar y entregar, ya nos preparamos para darle nuestra mejor adoración. Vemos entonces, todavía no me salgo del pasaje, vemos entonces que Abraham prepara la leña y comienza a caminar con el muchacho. Vea, cuando van camino al monte de Moriab o al altar llamado Moriab, el muchacho Isaac le pregunta y le dice, Padre mío, ¿dónde está? Aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio?
Y la Biblia nos describe en los pasajes más adelante que Abraham le contesta y le dice: Dios se proveerá de sacrificio. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para entregar lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, no lo que el ser humano nos enseña, sino lo que su palabra nos enseña, Él ya tiene algo más preparado para nosotros. Esto me recuerda del pasaje. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Han leído la historia de Ana? En Primera de Samuel capítulo 2 encontramos la historia de Ana, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que un día se dispuso a pedirle a Dios con todo, y la petición de Ana fue: dame un hijo, y si tú me permites darme un hijo, yo te lo voy a devolver como primicia. Estamos aquí, estoy tratando de conectar el pasaje. Entonces vea, dice: yo te lo voy a devolver. Y la Biblia describe en el pasaje que el Dios le concedió su petición, y Ana cumplió la promesa, fue y entregó a su hijo al templo. Ahora no hacemos eso, ahora no me venga a entregar su chiquillo porque eso se lo puedo cuidar. Pero vea, ella entregó a Samuel su único hijo y lo puso en el altar. Y el pasaje al final, en el verso 21 más adelante, termina diciendo la historia de Ana, que por Ana haber entregado su primicia, lo que ella pidió, lo entregó de regreso. Dios la bendijo con 2 hijas, con 3 hijos y 2 hijas. Dios le devolvió 5 veces más de uno de los hijos que había hecho. Entonces, muchos de nosotros pedimos a Dios. ¿Cuántos hemos pedido por la bendición? Hemos pedido por la economía, hemos pedido por un nuevo trabajo, hemos pedido por un nuevo aumento. Entonces, cuando Dios te bendice, ofrécele a Dios un poco de lo que Él te ha dado. Para algunos va a ser como un sacrificio. Usted se imagina, regresándome al pasaje, porque ahí estoy hablando de Abraham. Yo quiero imaginarme cómo el corazón de Abraham se sintió de dolido, de quebrado. Si, Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir con Isaac, yo lo amo, Señor. Cómo Abraham sufrió esos 3 días, y cada paso que a lo mejor Abraham daba era quebrarse, era rendirse, era entregarse, era decir: Señor, pero si tú eres Dios, yo estoy dispuesto a saber que aún tu palabra se va a cumplir, donde dice que Dios es capaz de levantar hijos aún de las piedras. Para nosotros a veces es tan difícil entregar. ¿Para cuántos es difícil entregar? Escúcheme, no le estoy hablando de entregar áreas. Esos otros 20 pesos y otro mensaje. Entregar cosas que amamos. No estoy hablando hoy de entregar ciertas áreas de pecado, ciertas cosas. Es un mensaje diferente. Entregar cosas que amamos, que nos sirven, que son necesarias, que son importantes, que las vamos a usar, que las vamos a necesitar. Entregar. Cada año nosotros entregamos y hacemos una fiesta, un servicio de primicias, y entregamos nuestras primicias. Y yo sé que Dios, así como Dios le devolvió a Ana y le dio 5 hijos más, así Dios no se queda con nada de lo que nosotros entregamos. Podemos testificar de que Él no se queda con nada. Pero es un proceso de desprendimiento. Es el proceso que para Abraham era su hijo, era lo que más amaba. Para nosotros a veces es nuestras finanzas, tiene que ver con dinero. Dice que lo más cerca del corazón del ser humano tiene que ver con dinero. ¿Usted qué cree? Me mira feo. Vuelvo con Abraham, porque se entrega. Caminó
Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y no traigo el verso 4 aquí, pero se lo podemos seguir narrando. Dice que al tercer día miró y llegó y vio el monte que Dios le había dicho y dijo: este es el lugar. Vamos a hacerlo rápido, parafraseado. Dice que llegó al lugar, hizo el altar, agarró al muchacho, lo puso en el altar. Y en ese momento que estaba dispuesto a entregar lo que más amaba, porque acuérdese que todo comenzó con Dios probando el corazón, si estaba dispuesto a entregar. Dios, amada iglesia, siempre está probando nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, dice que Él probó el corazón de Abraham, pero cuando vamos nosotros al libro de Malaquías, hablando de los diezmos y las ofrendas, dice que Él nos da el permiso de que nosotros lo probemos a Él. Entonces Él nos prueba el corazón. Primero Él nos pide, y cuando nosotros traemos y damos, Él nos da el permiso de que nosotros lo probemos a Él. Qué gran misterio ¿verdad? O sea, dice: te voy a probar el corazón, entrégame lo primero. Para Dios, o para Abraham, Isaac era su primero, era su hijo unigénito, su primogénito. Pero si vamos un poquito a estudiar lo que la palabra de Dios dice, el mayor ejemplo lo había dado el Padre entregando a su Hijo como sacrificio por amor a nosotros. De hecho, cuando usted va al libro de Corintios, dice que Jesús fue la primicia entregada. El Padre dijo: yo voy a poner a mi Hijo para que ustedes sean salvos, para que ustedes sean libres. Por eso la salvación es gratuita para nosotros, pero no para Jesús ni para el Padre, porque hubo un precio que pagar. Y todo lo que tiene que ver, iglesia amada, con entrega, tiene que ver con que sacrificio, con que duele, con que cuesta, pero todo tiene una recompensa. Ana recibió 5 hijos a cambio de 1 primicia que entregó. Abraham se hizo padre de multitudes a causa de que Dios probó el corazón. Porque si usted sigue leyendo los versos después de allí, todo este versículo o capítulo 22 dice que Dios le dijo a Abraham: por cuanto no me negaste tu único hijo, yo te voy a bendecir, te voy a hacer padre de multitudes, todas las familias serán benditas en ti. Y hasta el día de hoy, ¿sabe cómo nosotros como cristianos somos reconocidos y llamados? Dice que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Por la fe a qué? A la entrega, al no renegar, al no rezongar, al no emitir o omitir ninguna de las instrucciones que Dios le pidió. Dios jamás, iglesia amada, te va a dejar sin nada. Él no te pide para que te quedes sin nada y sufras. Él te pide porque te quiere bendecir. Siempre que Él nos pide, Él le pidió al Señor, a Abraham, a Isaac, porque quería hacerlo padre de multitudes, porque quería que Abraham se convirtiera en el padre de la fe, y nosotros como hijos de Dios seamos llamados por hijos de Abraham por la fe. Cada vez que te pide es porque te quiere dar. Voltea a ver a alguien, quiero que le profetice, ayúdeme a predicar y dígale: si Dios te pide un poquito de lo que Él mismo te ha dado, es porque Él te quiere prosperar, Él te quiere bendecir. Él bendijo a Abraham. De hecho, más adelante usted encuentra un pasaje donde dice que después de todo, de que Abraham, Isaac creció, Abraham tuvo muchos más hijos que sus nombres no son muy reconocidos, porque la promesa estaba en Abraham, en Isaac. Por eso Dios probó por medio de Isaac. Cada vez que Dios te pide que te despojes de un poquito de lo que tú amas, es porque Él te quiere abrir una puerta grande. Y por eso llamé el tema en esta noche altar, porque altar tiene que ver entrega, tiene que ver con entrega, tiene que ver con despojarnos. Y cada vez que nos despojamos de algo, siempre recibiremos honra de parte de Dios, siempre
siempre recibiremos recompensa, porque Él no nos va a dejar avergonzados. Quiero que busque a alguien y le diga: Dios nunca se queda con nada. En una ocasión yo leí una cosa que me encantó mucho y nunca la he podido sacar de mi mente, y eran como 3 páginas, y las páginas decían: no puedo ganarle a Dios, porque si yo trato de darle, Él me da más, y si trato de darle más, Él me da más, y como me da más, yo le doy más, y como me da más, yo le doy más. Al final terminaba las 3 páginas diciendo: no puedo ganarle a Dios, porque cada vez que Dios abre las ventanas de los cielos y te llama a tener una entrega, a tener un encuentro con Él, es porque Él te ama y quiere bendecirte. Entonces, vamos a decirle al Señor, o vamos a abrir nuestro corazón para traer lo mejor al altar. Vamos a tener ese tiempo de entrega. Yo les invito como iglesia que nos preparemos para este domingo y démosle lo mejor a Dios. No de lo que no cuesta. David dijo: yo no te voy a dar lo que no me cuesta. Es bien fácil darle lo que no nos cuesta y lo que nos sobra, pero darle de lo que está muy cerca del corazón, de lo que son tus vacaciones, de lo que son, ¿qué será? Ayúdeme, usted vino durmiendo. De lo que está muy pegado, de lo que cuesta. Eso es más difícil, pero Dios nos va a bendecir. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere abrir los cielos, y yo le invito que nos preparemos para este domingo, para que en este altar descienda el fuego y descienda la gloria de Dios, no solo como iglesia, sino como familia, en lo personal. Vamos a prepararnos, vamos a traer lo mejor de Él, porque si honramos a Dios con lo que Él nos pide, o lo primero o lo mejor, Él nos honrará. Y la palabra honra quiere decir valorar, respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Entonces, cada vez que tú le obedeces y le honras voluntariamente, me voy a terminar acá. La entrega no es forzada. La entrega es voluntaria. Jesús se entregó voluntariamente por nosotros. Cuando nosotros entregamos algo, lo hacemos voluntariamente. Ahora, termino diciéndole esto: primicia. ¿Por qué estoy conectando esto con nuestras primicias? Porque las primicias abren los cielos, abren las ventanas del cielo, abren para el resto del año. Voy a enseñar un poco más de esto el domingo, pero tengo un pasaje aquí rapidito que le quiero leer. Déjeme ver si lo encuentro. Ok, es en Levíticos capítulo 23 verso 9, creo que es el verso 9. Dice: cuando entres, yo tengo la nueva versión internacional, pero no sé cómo dice la otra. Dice: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva a la casa de Dios el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Y Éxodo, rápido le voy a leer estas escrituras. Éxodo 23, 19 también dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. ¿Por qué hablamos nosotros de primicia? ¿Y por qué estoy hablando de la entrega, del altar? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos en el altar y rendirnos, traer una entrega? Tiene que ver, en esta ocasión estamos hablando lo del punto de la entrega de nuestras primicias. El Señor, y a través del Antiguo Testamento,
se presenta y encontramos muchos pasajes donde nos habla de la primicia, de traerlo primero, y siempre, repito, traer o entregar significa sacrificio. En el Antiguo Testamento había sacrificios de animales, eran literales, se traía la sangre, se derramaba la sangre, se traía el cordero, se traía algo. En el Nuevo Testamento se inicia con el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús. Y ya no necesitamos sacrificios literales. Por eso es que el Señor a veces nos pide un sacrificio diferente. Que ya no necesitamos derramar sangre, no necesitamos golpearnos, no necesitamos literal. Ahora nuestro sacrificio es despojarnos a veces de lo que más amamos. Y eso se convierte en una entrega, y eso hace descender el fuego de Dios. Entonces, nuestras primicias tienen que ver con, la palabra lo dice, primero. Los primeros frutos. ¿Por qué no lo hicimos el primer día? Porque nos preparamos durante el año, abrimos los cielos en ayuno, en oración, en súplica delante del Señor, y ahora nos preparamos para tener una entrega de lo que usted quiera hacer. Porque no le puedo decir cuánto, es voluntariamente. Quiero que se ponga de pie, por favor, en esta noche y podamos orar por un momento y decirle: Señor, ábreme los cielos, me preparo. Ha sido difícil, amo tres cosas nuevamente, amo, quizás esto lo necesito, no puedo, pero Dios puede abrirte los cielos. Lo mismo que el Señor hizo con Abraham antes de que entregara al muchacho, porque lo puso en el altar. Cuando alzó la mano con el cuchillo para sacrificar al muchacho, el Señor proveyó. Y esto es lo que el Señor me decía en esta mañana: lo que tú propongas en tu corazón dar, el Señor te va a proveer. Aún antes del domingo tú vas a ver cómo los cielos y las ventanas de los cielos se abren en tu economía con el hecho de proponer. Dios ve tu obediencia, Dios ve lo que dispones en tu corazón para ofrecer, y va a abrirte los cielos. Hay personas en medio de nosotros que han estado pensando en esta semana. Esto es lo que el Señor me hablaba en esta tarde. En esta semana han estado pensando: Señor, yo no tengo que ofrecerte, yo no tengo cómo dártelo, no tengo cómo darte porque no tengo. Pero el Señor dice que prepares tu corazón, porque Él te va a abrir puertas, porque Él te va a abrir puertas, porque vas a recibir llamadas, porque vas a ver la mano de Dios en estos 2 días, en este día. En estos primeros días o próximos días vas a ver la mano de Dios en acción a favor de tus finanzas. Solo prepara tu corazón, solo obedece lo que el Espíritu le hable a tu corazón, lo que el Señor te hable, lo que el Señor prepare tu corazón. Iglesia, oremos por un momento, digámosle: Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, te pedimos que nos ayudes, que abran los cielos y que nuestro corazón sea preparado para presentarnos en tu altar, para presentarnos en el altar, para tener un tiempo de entrega, porque sabemos que si tú nos llamas,